Me llamo Eric Newman y durante 15 años trabajé en lo que oficialmente se clasifica como Ingeniería de Perforación Estratégica en una de las instalaciones más enigmáticas del planeta, la conocida como Zona 51. Mi labor no tenía nada de glamoroso. Día tras día supervisaba al equipo encargado de excavar y expandir los niveles subterráneos del complejo. Nada emocionante, hasta que todo cambió. Aquel día iniciamos la excavación del nivel 27, un proyecto que enterraría mi carrera y desenterraría algo que jamás debió salir a la luz. Operábamos a más de 1,400 metros bajo la superficie, en una misión rutinaria: abrir un pozo vertical que conectara el nivel 26 con el que iba a ser el nuevo nivel 27. Todo seguía el protocolo. El terreno, aunque denso y traicionero, era estable. Roca dura, sí, pero conocida. Trabajábamos con maquinaria que haría llorar de envidia a cualquier país desarrollado, sistemas de perforación de origen alemán, taladros de plasma y georradares capaces de escanear estructuras a cientos de metros con precisión quirúrgica. Nuestra tecnología era tan avanzada que podíamos demoler granito sólido sin que una sola vibración llegara a la superficie ni activara sensores sísmicos civiles. Éramos 6. Yo, mi segundo al mando, Mikkel, 2 operarios perforadores y 2 técnicos de soporte. Todos habíamos sido sometidos a evaluaciones psicológicas intensas, escaneos de antecedentes, polígrafos y compromisos de confidencialidad que nos ataban de por vida. Vivíamos bajo tierra casi como topos institucionalizados. El sol lo veíamos 2 veces al mes durante las pausas obligatorias de 48 horas en la superficie. Para nuestras familias, estábamos asignados a un proyecto militar secreto en California. Y técnicamente, no era mentira. Todo se torció el 17 de mayo de 2019. Ese día llegamos a la profundidad establecida, 1,480 metros. El siguiente paso era excavar horizontalmente la sala principal del nuevo nivel. Antes de iniciar, siempre ejecutábamos un barrido profundo del terreno, un escaneo preventivo para detectar anomalías, cámaras subterráneas, fallas sísmicas, corrientes freáticas. Un protocolo vital. Carter, el operador del georradar, un veterano que no se impresionaba con nada, me llamó con un tono que no había escuchado en años. Eric, acércate un segundo, tienes que ver esto, dijo sin quitar los ojos de la pantalla. En la pantalla del escaneo tridimensional, a poco más de 150 metros en línea recta desde el punto de perforación, apareció algo que no debería estar ahí. Y no era una simple anomalía geológica. Lo que vimos no se parecía a nada registrado en nuestros protocolos. Normalmente, cuando el radar detecta cavidades o zonas con distinta densidad, las representa como manchas difusas, de bordes amorfos. Pero esto era otra cosa. Una figura con contornos geométricos precisos, casi antinaturales. Un bloque rectilíneo perfecto. Un paralelepípedo oculto en las entrañas de la Tierra. Medía, según las estimaciones iniciales, alrededor de 100 metros de largo, por 30 de ancho y 30 de alto. Allí estaba, encajado en la roca maciza como si alguien hubiera tallado un hueco gigantesco en la corteza terrestre y hubiese colocado deliberadamente una estructura imposible en su interior. ¿Qué demonios es eso?, pregunté sin poder apartar los ojos de la imagen. Ni idea, respondió Carter, su voz apenas un murmullo. Pero lo que sé es que no es roca, ni metal conocido, ni vacío. La señal rebota casi por completo. Es como si estuviera hecho de algo diseñado para no ser detectado. Mi asistente, Michael, se acercó con su habitual ceño fruncido y la mente cerrada al misterio. Él siempre buscaba la explicación más lógica
incluso cuando lo ilógico se le estampaba en la cara. Seguro que es un error de calibración. Reinicia el sistema, dijo convencido. Ese eco debe venir de una falla en la matriz del radar. Carter obedeció sin discutir. Pasamos más de 3 horas ejecutando diagnósticos, recalibrando sensores, haciendo pruebas cruzadas. El resultado fue el mismo. El objeto estaba ahí, sólido, geométrico, real. Michael se quedó en silencio. Ya no tenía argumentos. Informamos de inmediato al jefe de turno, quien hizo escalar el reporte a los altos mandos. Nunca, en todos mis años allí abajo, se había detenido por completo una operación solo por las lecturas de un escáner. Hasta ahora, 12 horas después, un grupo de personas que no pertenecían a nuestro proyecto descendió a nuestro nivel. No llevaban insignias, no se identificaron, y su sola presencia hacía que el aire se sintiera más denso. Algo había cambiado, y ya no había vuelta atrás. 3 figuras descendieron por el túnel, enfundadas en monos grises sin insignias. Ninguno hablaba. Caminaban con la frialdad de quien ya sabe demasiado. Detrás de ellos venía un rostro conocido, el coronel Richards, del Servicio de Seguridad Internacional. Aquel hombre era el cuervo que sobrevolaba cada vez que algo salía mal, alto, enjuto, rostro pétreo y ojos que no parpadeaban ni frente a explosivos. Siempre llegaba en silencio y rara vez se iba sin consecuencias. Newman, informe, ordenó con voz de hierro. Relaté todo con precisión quirúrgica, el avance programado, el escaneo rutinario, la detección del objeto con geometría artificial y densidad anómala. Le mostré las lecturas, los datos, las imágenes. Uno de los hombres de gris, ya mayor, cabello cano, se acercó al monitor sin decir palabra. Sus ojos seguían la estructura como si ya la conociera, girando el modelo 3D, ampliándolo. Silencio absoluto. Finalmente, el segundo hombre, más joven, mirada afilada, me lanzó una pregunta sin rodeos. ¿Su equipo está certificado para trabajar con materiales compuestos a esa profundidad? Nuestro equipo está autorizado para operar en roca sólida. Lo que encontramos no es roca, respondí sin titubear. El coronel intervino sin perder un segundo. Ahora ya lo sabes, es un bloque de refuerzo experimental, parte de un proyecto antiguo. La documentación se extravió. Buen trabajo descubriéndolo. Tu labor aquí queda suspendida. Trasládense al nivel 25 para calibrar el equipo auxiliar. Sabíamos que era una mentira, una pésima, además. Nadie entierra un bloque de 100 metros como si fuera un simple refuerzo estructural, y menos en una base donde cada centímetro cuadrado está registrado en múltiples servidores y respaldos. Allí, hasta el tornillo de una compuerta tiene un historial de fabricación, instalación y revisión. Pero contradecir a Richards era firmar tu despido, o algo mucho peor. Recogimos nuestras herramientas en silencio, obedeciendo sin discutir. Fuimos reubicados, como se nos indicó. Pero apenas 48 horas después, Michael y yo fuimos llamados de nuevo. El túnel que conducía al sitio original estaba sellado y acordonado. Una nueva infraestructura temporal se había levantado junto a la plataforma. Allí estaban los mismos hombres grises, moviéndose como hormigas alrededor de algo que no querían que viéramos. Nos llevaron a un pequeño módulo militar improvisado. Dentro, sentado frente a una mesa llena de copias de nuestros escáneres, estaba el hombre canoso del monitor. Señor Newman, el coronel Richards considera que su equipo puede ser útil. Vamos a intentar tomar una muestra del material, dijo sin levantar la vista. Me llamo Dr. Alan Grant. No hubo protocolo ni introducciones formales, solo la directiva. No podemos perforarlo, respondí directo. Nuestra broca de roca se fundiría al contacto
Lo intentamos. Lo sabemos, contestó sin inmutarse. Esta vez, nosotros trajimos nuestro equipo. Necesitamos tu experiencia en perforación profunda, Newman, dijo el Dr. Grant sin rodeos. Y la de tu equipo. Ustedes manejarán los sistemas de soporte vital y estabilización del pozo. Su tarea es garantizar un acceso seguro hasta la superficie del objeto y luego instalar nuestra corona de perforación. Lo que siguió fueron los 3 días más tensos y exigentes de toda mi carrera. Avanzábamos metro a metro, excavando un túnel de acceso que nos llevaría hasta el borde de lo desconocido. La presión geológica a esa profundidad era brutal, pero nuestras estructuras resistían. Apenas había margen de error. Cuando solo quedaba 1 metro para alcanzar el punto de contacto con el objeto, detuvimos el avance. Fue entonces cuando los hombres del Dr. Grant trajeron lo que solo puedo describir como un instrumento de otro mundo, una cabeza de perforación que desafiaba la ingeniería moderna. No tenía los clásicos cortadores de diamante. En su lugar, unas bobinas de inducción pulsante que emitían un leve zumbido eléctrico. Estaba fabricada con un metal oscuro, opaco, con una forma que no parecía diseñada, sino nacida, como si la hubiesen cultivado, no construido. La instalaron en nuestra maquinaria y el propio Dr. Grant tomó el control. El proceso fue una agonía mecánica, 7 horas de tensión absoluta. Nuestra mejor perforadora rugía como un monstruo acorralado, consumiendo una cantidad de energía suficiente para alimentar una ciudad entera durante una semana. Todo vibraba, todo estaba al límite. Finalmente, la señal sonó. Habíamos alcanzado la profundidad prevista, 10 centímetros. Era suficiente para extraer una muestra. Cuando retiraron el núcleo, el silencio cayó sobre todos. En el centro del tubo estaba un cilindro de 5 centímetros de diámetro, de un tono violeta tan oscuro que se confundía con el negro absoluto. No tenía brillo, no reflejaba la luz, la absorbía. Mirarlo era como mirar un vacío dentro del vacío. No parecía un objeto, parecía una grieta en la realidad. Uno de los técnicos, equipado con un traje protector reforzado, intentó tomarlo usando un brazo manipulador remoto, y entonces ocurrió lo inesperado. Apenas el manipulador rozó la superficie del núcleo, una onda, como un rizo en el agua, recorrió su superficie. El color cambió ligeramente, aclarándose apenas, y en su interior emergió una estructura. No era metálica, no era cristalina. Era como si millones de fibras microscópicas estuvieran entrelazadas dentro del cilindro, moviéndose y reorganizándose en tiempo real, como si estuvieran vivas. Emitían un resplandor tenue, una especie de luz lechosa, densa y suave. El Dr. Grant lo observaba fijamente, como hipnotizado. Increíble, susurró. Reacciona al contacto, a la energía. El técnico intentó levantar la muestra. No pudo. Los sensores indicaban que el pequeño cilindro de 5 centímetros pesaba más de 200 kilogramos, una densidad que rompía todas las leyes físicas conocidas. Según cualquier modelo científico, ese objeto no debería existir. Mientras los científicos debatían qué hacer, la muestra volvió a cambiar. La estructura interna comenzó a reconfigurarse otra vez. Las fibras luminosas se entrelazaban con mayor rapidez. Ya no era un patrón caótico, era algo más, algo con intención. Los patrones que emergían no eran aleatorios, había orden en ese caos. Eran estructuras complejas, simétricas, que se repetían y evolucionaban como si tuvieran un propósito. Se parecían más a esquemas de microprocesadores cuánticos o incluso a redes neuronales biológicas vistas bajo un microscopio electrónico. Y cada segundo que pasaba, se volvían más densos, más elaborados, más inteligentes. El coronel Richards,
que monitoreaba todo por videoconferencia desde un punto desconocido, no tardó en actuar. Aíslen la muestra, ahora, en un contenedor de éxtasis, y llévenla a la superficie. Todos los participantes deben guardar silencio absoluto. Fue una orden seca, sin margen para interpretaciones. Los hombres de Grant no tardaron ni un minuto. Activaron una plataforma antigravitatoria portátil de tecnología que jamás habíamos visto. La muestra flotó suavemente y fue colocada dentro de un contenedor hermético, sellado con múltiples capas de seguridad. Luego, sin una sola palabra, se marcharon. Nos quedamos solos, en el silencio absoluto de aquel túnel subterráneo, mirando ese pequeño orificio en la roca. Sabíamos lo que yacía más allá, una estructura rectangular gigantesca, enterrada en el corazón del planeta. Y no era humana. Durante 8 horas permanecimos allí, sin hablar, sin movernos demasiado, solo respirando, procesando el hecho de que acabábamos de ser testigos de algo imposible. No era un maldito bloque estructural olvidado en algún archivo. Eso era una mentira de mala calidad. Todos lo sabíamos. Estábamos ante algo que no tenía precedentes, algo que no debería estar aquí, o tal vez algo que llevaba mucho más tiempo del que imaginábamos. Finalmente, por el canal interno de comunicaciones, llegó la orden. Equipo Newman, conserven la plataforma de perforación, celen el túnel de acceso y suban al nivel 26 para recibir instrucciones. Obedecimos, sin preguntas. Nos tomó otras 4 horas ejecutar el proceso de conservación. Colocamos capas gruesas de hormigón reforzado sobre la boca del túnel, ocultando todo acceso. Cuando terminamos, parecía como si nunca hubiéramos trabajado allí, como si el misterio nunca hubiera existido. Al llegar al nivel 26, el coronel Richards nos esperaba en persona. Su discurso fue corto y glacial. Lo que habéis presenciado es información clasificada al más alto nivel. Todos firmasteis acuerdos de confidencialidad. Sabéis las consecuencias de cualquier filtración. La versión oficial es la siguiente. Encontrasteis un elemento antiguo y no documentado dentro de la estructura de la base. Todos los trabajos en el sector 7 se cancelan por inestabilidad geológica. A cada uno se le pagará una bonificación por su eficiencia y profesionalismo. A partir de mañana, volveréis a vuestras funciones normales. Fin del asunto. Nos pagaron la bonificación. Y sí, era generosa. La vida en la base retomó su curso como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no era el mismo. Lo que antes era rutina se volvió inquietud. Cada vez que descendía bajo tierra, no podía dejar de pensar en lo que habíamos desenterrado. A más de 1,5 kilómetros de profundidad, sepultado bajo roca milenaria, había un objeto que reaccionaba a nuestra presencia. No era una máquina, no era tecnología conocida, era algo que respondía, algo que parecía estar esperando. La versión oficial era una farsa. Yo había visto el escáner, había visto la muestra, y lo más perturbador no fue haberlo encontrado. Lo más perturbador fue la certeza de que eso quería ser encontrado. Los meses siguientes fueron extraños. Volvimos al trabajo. Mantenimiento programado, perforaciones en otros sectores, rutina industrial revestida de normalidad forzada. La bonificación que nos dieron fue lo suficientemente generosa como para que la mayoría del equipo decidiera olvidar lo ocurrido. Algunos cambiaron de coche, otros liquidaron deudas, y las conversaciones en la sala de fumadores volvieron a girar en torno a partidos, vacaciones y trivialidades sin sustancia. Pero entre Michael y yo, algo se rompió. Sabíamos que lo del bloque de refuerzo experimental era una mentira ridícula, pero estaba prohibido decirlo. Ni una palabra.
ni siquiera una mirada que insinuara duda. Nos comunicábamos solo cuando era estrictamente necesario, con frases técnicas, sin emociones. El trabajo en equipo seguía funcionando por inercia. La camaradería, esa confianza que se forma cuando compartes años de túneles y presión subterránea, había desaparecido. Cada uno se quedó solo con lo que había visto. El equipo del doctor, Grant, que todos empezamos a llamar los grises, no se marchó. Tomaron control de un compartimento completo en el nivel 26, justo junto al pozo sellado. Su sección fue aislada, cerrada herméticamente con sus propios protocolos de seguridad, soporte vital, sistemas redundantes de oxígeno y energía. A veces los veíamos en el comedor, siempre sentados solos. No hablaban, no miraban a nadie. Vestían como si fueran profesores universitarios metidos por error en una base minera de alta seguridad. Científicos demasiado pulcros, demasiado fuera de lugar. Y comenzaron a multiplicarse. Nuevas caras aparecieron. Tipos que claramente no eran ingenieros ni geólogos. Uno, lo supe al revisar por accidente el calendario de distribución de módulos, era lingüista cognitivo. Otro trabajaba en topología de espacios multidimensionales. Un lingüista, en una investigación geológica. Ahí fue cuando me empezó a inquietar algo más profundo. No solo era lo que ocultaban, era por qué necesitaban esa clase de perfiles. Mi puesto me daba acceso a los mapas de cableado eléctrico y de comunicaciones de prácticamente toda la estructura subterránea. Era esencial para planificar perforaciones sin volar sistemas críticos, y fue por ahí que encontré la primera anomalía unos 3 meses después del incidente. La sección de los grises estaba absorbiendo una cantidad absurda de energía, megavatios, niveles comparables al consumo de la perforadora principal durante una jornada completa. Pero allí, oficialmente, no había equipo pesado, ninguna máquina, ningún reactor auxiliar. Revisé los registros térmicos. Los sistemas de refrigeración del nivel 26 trabajaban al límite de su capacidad. Lo que fuera que estaban haciendo allí generaba calor, muchísimo, y no era computación. Lo sabía, así que hice algo que había evitado durante semanas. Hablé con Michael. Lo encontré junto a la máquina de café, en una franja horaria donde no había nadie cerca. ¿Has revisado los informes de consumo del nivel 26? Pregunté como quien habla del clima. Él levantó la vista. Luego miró la cámara de vigilancia del techo. Probablemente tienen clústeres de simulación, ordenadores de alta densidad, respondió con calma. Pero noté algo, un tic en su mejilla izquierda, la tensión. Sabía que yo sabía. Los ordenadores no generan ese tipo de calor. Eso es otro nivel. Están conteniendo algo. Michael no respondió de inmediato. Tomó su café, lo sostuvo un segundo y luego me miró, directo. Eric, hay cosas que es mejor no saber. Su voz era fría, final. Nos pagan bien para hacer agujeros en la roca, no para hacer preguntas. Se dio la vuelta y se marchó. La conversación había terminado. Yo estaba solo, otra vez. Y entonces, como si algo allá abajo se hubiera inquietado, apareció la oportunidad. Fallas en la red eléctrica, cortes breves, subidas de tensión de milisegundos, suficientes para freír sistemas de control delicados. Y eso, en una instalación como esta, es crítico. Los jefes estaban preocupados. La estabilidad energética era sagrada. Y el epicentro de los problemas estaba justo debajo del nivel 26. A mi equipo se le encomendó una tarea directa: diagnóstico completo de los niveles 24 al 26, cables de alimentación, nodos de distribución, cuadros principales, toda la red de suministro. Era responsabilidad nuestra, y nadie podía interferir. Durante una semana, avanzamos como cirujanos, nodo por nodo,
cada metro de cable blindado revisado, cada empalme comprobado, cada panel testado. Todo parecía dentro de parámetros, hasta que llegamos al cuadro de distribución principal. Ese cuadro alimentaba también la sección de Grant, y allí lo vi. Las subidas de tensión venían de ese punto exacto, pero no era un fallo técnico, no era degradación del sistema ni sabotaje, eran picos solicitados, como si su equipo activara algo, ciclos de energía que la red general no podía sostener, y al fallar el suministro, todo el sistema colapsaba en oleadas. Al conectar mi terminal de diagnóstico al panel, tenía acceso autorizado a los metadatos del tráfico, no al contenido de los paquetes, pero sí a su volumen y dirección. Lo que vi no tenía sentido. Desde el laboratorio de Grant fluía un torrente constante de datos hacia el centro de cálculo principal de la base. No eran gigabytes, ni siquiera terabytes. Hablamos de petabytes por hora. Para ponerlo en perspectiva, todos los sensores, cámaras, terminales y sistemas combinados de toda la instalación no generaban ni una fracción de eso. Esto era otra cosa, un tsunami, y no era unilateral. Un segundo flujo volvía desde el centro de cálculo hacia la sección de Grant. Más pequeño, parecía una conversación, un ida y vuelta, un diálogo. Esa noche rompí protocolo. Grabé una copia de los registros en un soporte cifrado. Sabía que era una violación grave, pero no podía ignorarlo. No después de lo que había visto. En mi módulo, a oscuras, sin red, empecé a analizar los datos. No podía descifrar el contenido. Estaba encriptado. Pero los metadatos hablaban. Tiempos de envío, tamaños, frecuencias. Los flujos no eran aleatorios, tenían estructura, periodos de hiperactividad, luego pausas, luego una nueva oleada, y no seguían ningún patrón conocido, ni turnos de trabajo, ni simulaciones programadas, ni análisis térmico. Tenían su propio ritmo. Lo más inquietante llegó al comparar los picos de tensión con esos flujos. Cada pico coincidía con un máximo de transferencia. Era una correlación perfecta. La energía alimentaba la transmisión, y la transmisión era masiva. Lo que fuera que estaba dentro del laboratorio no estaba dormido. No era una muestra estática sobre una mesa. Estaba haciendo algo, procesando, calculando, respondiendo. 2 semanas después ocurrió el incidente. Esta vez no fue un pico, fue un apagón total. Todos los niveles por debajo del 20 quedaron a oscuras. Luces muertas, sistemas offline. Solo se activaron los generadores de emergencia. Luz roja, estática, silencio. Todos los subsistemas no críticos fueron desactivados. La seguridad quedó reducida a los protocolos básicos. Fue la primera avería de este tipo en mis 15 años en esa instalación. Y en segundos, la voz metálica del sistema central sonó por el canal interno. Todos los ingenieros, presentarse en los centros de control de sus sectores. Restablecer suministro con prioridad máxima. Y ahí supe que lo que estaba ocurriendo había dejado de estar bajo control. El caos tenía forma y se movía rápido. Ingenieros corriendo, alarmas intermitentes, órdenes gritadas a destiempo. Era un desorden controlado, de esos que solo ocurren cuando algo realmente gordo acaba de pasar. En situaciones como esa, los protocolos de seguridad se relajan. La velocidad reemplaza a la confidencialidad. Tenía que pasar por el puesto central de control del nivel 26 para llegar a mi estación. Las puertas estaban abiertas de par en par, algo totalmente irregular. Solo había un oficial de guardia, medio desesperado, intentando levantar enlace con el centro de mando. En el panel frontal, decenas de pantallas mostraban lecturas del sistema, sistemas de soporte, presión atmosférica, energía, acceso, clima. Y entonces la vi. Una de las pantallas
afectada por el fallo eléctrico, se había desconectado de su canal seguro. En su lugar, proyectaba en abierto la imagen de una cámara interna del laboratorio de Grant. Esa transmisión jamás debía estar visible para personal sin nivel alfa. Solo seguridad y el propio Grant. Me quedé de piedra. No fueron más de 10 segundos, pero fue suficiente, más que suficiente. En el centro de la sala estéril, en un sistema de suspensión magnética flotaba la muestra, el cilindro oscuro. Pero ya no era un cilindro. Había mutado. Había estallado en miles de filamentos finísimos que flotaban como una red de luz líquida, pulsante, formando en el aire una estructura imposible, cambiante, creciente, autónoma. Era como mirar el corazón de una ciudad viva, un diseño alienígena que se reconfiguraba a sí mismo en tiempo real. No era un objeto, era un sistema, y a su alrededor estaban ellos, Grant y su equipo, conectados por completo, cascos en la cabeza, cables corriendo desde sus nucas hacia el núcleo del servidor central. No miraban, no analizaban, estaban dentro, interactuaban con la cosa, y lo más jodido, la cosa interactuaba con ellos. Vi las pantallas auxiliares, líneas de código ejecutándose, diagramas incomprensibles desbordando los monitores. Lo entendí sin que nadie me lo explicara. Estaban en diálogo. No se trataba de un experimento, era una sesión de contacto. El oficial de guardia giró la cabeza y me vio clavado frente a la pantalla. «Newman, ¿qué diablos haces aquí? Cumple las malditas órdenes», gritó. Asentí sin decir nada, di media vuelta y me escabullí por el pasillo. Las luces parpadearon. Rojo de emergencia, blanco normal. El sistema volvía a la vida. Sabía que él me reportaría. Ya no importaba. Una hora después, todo el complejo subterráneo había recuperado energía. Causa oficial del fallo: cortocircuito en el transformador principal. Otra mentira, fría y bien maquillada. A la mañana siguiente, recibí la notificación. El coronel Richards quería verme, su despacho, personalmente. Entré solo. Michael no estaba. Una silla vacía junto al escritorio. Esperaba cualquier cosa. Arresto, interrogatorio, transferencia forzada, expulsión. Pero Richards estaba sereno, formal, sin alma. «Señor Newman», dijo sin rodeos, con voz gélida, sin mirarme del todo. Debido a la reestructuración operativa del equipo, su adjunto, el señor Michelson, será trasladado a nuestras instalaciones en Alaska. Y ahí lo entendí todo. No me iban a eliminar, me estaban aislando. «Es un ascenso», dijo Richards con voz de hielo. «El avión de Michael sale esta noche. Tienes una semana para buscarle reemplazo. Puedes retirarte». Salí de aquel despacho sin mirar atrás. Nunca volví a ver a Michael. Ni siquiera nos permitieron despedirnos. Simplemente lo eliminaron. No por lo que hizo, sino por lo que pudo pensar, por haber estado conmigo ese día. Volví a mi sector y miré la pared de hormigón que sellaba el túnel de acceso. Comprendí dos cosas. Primero, no solo estaban estudiando el objeto, habían establecido contacto con él. Y segundo, ahora sabían que yo lo sabía. Tras la desaparición de Michael, el ambiente se volvió insoportable. Nombré a un tal Peterson como mi nuevo adjunto, un tipo eficiente, sin curiosidad, hacía lo que le ordenaban, nunca hacía preguntas. Creía ciegamente en las versiones oficiales, como un perro entrenado. Para los jefes era el empleado perfecto. Para mí, el recordatorio constante de que estaba completamente solo. La vigilancia era invisible pero real. Mis solicitudes para acceder a planos o archivos pasaban por revisiones adicionales. El coronel Richards apareció varias veces sin avisar durante el trabajo en los túneles. Solo se quedaba parado, en silencio. Su mirada era un hielo que te calaba hasta los huesos. Dejé de intentar indagar. Borré todas las copias de registros que había hecho. Me limité a cumplir órdenes.
pero el conocimiento no desapareció. Era un ruido constante, un zumbido sordo que no se apagaba. Y pronto, ese ruido empezó a tomar forma. Comenzaron las cosas extrañas, pequeños detalles casi imperceptibles, pero para un ingeniero que conoce cada cable, cada sistema, eran señales alarmantes. Primero, unas vibraciones resonantes. Al principio solo en los niveles inferiores, cerca de la mina sellada. Luego comenzaron a sentirse en los niveles superiores. No era actividad sísmica, era algo monótono, una vibración constante, baja frecuencia, alrededor de 20 Hz. Los sensores de integridad estructural la detectaban sin descanso, y nadie podía explicar qué la causaba. La vibración era débil, casi en el límite del umbral de sensibilidad de los sensores, pero estaba ahí, constante e implacable. Redacté varios informes, suponiendo que tal vez fuera por el desgaste natural de las estructuras o alguna pieza nueva funcionando mal. Las respuestas fueron siempre las mismas. Tomamos nota. La situación está bajo control, pero yo sabía la verdad. Ningún equipo estándar podía generar una vibración tan estable y omnipresente en todo el sector. Era como el zumbido de un transformador gigante, pero sin ruido. Solo ese leve temblor bajo los pies, un pulso sordo que te atravesaba. Luego llegaron los problemas con los materiales. Patrones extraños comenzaron a aparecer en las vigas de acero, en el revestimiento metálico de los pasillos técnicos. Eran parecidos a las escarchas que se forman en un cristal, pero sobre metal a 22 grados Celsius constante. Fractales complejos, perfectamente simétricos, una geometría aterradora. El análisis químico que realizamos, por iniciativa propia, sin permiso, reveló algo escalofriante. No era corrosión, ni oxidación. La estructura del metal a nivel microcelular estaba cambiando. La red cristalina se reorganizaba sola, formando esos patrones como si estuviera viva. Lo peor era que estas anomalías se concentraban justo donde pasaban los cables de alimentación hacia el laboratorio de Grant. Tomé fotos con mi tablet personal y las escondí en un lugar seguro. La paranoia se volvió mi sombra. Dejé de usar la red común para cualquier cosa que no fuera estrictamente oficial. Guardaba todo, absolutamente todo, en un soporte aislado que llevaba conmigo siempre, y la vigilancia era más intensa que nunca. No solo los hombres de Richards me observaban, sino que a veces me cruzaba con las miradas de los grises, el equipo de Grant. No había amenaza en sus ojos, solo evaluación. Era como si me midieran para saber si formaba parte de su ecuación. Una vez me encontré con uno de ellos en la enfermería. Buscaba un analgésico para el dolor de cabeza constante que me acompañaba desde que empezó la vibración. El científico estaba sentado en la sala de espera, mirando a la pared con una expresión vacía. Un hombre joven, de unos 30 años, pálido, con ojeras profundas y agotado hasta los huesos. Escuché a 2 enfermeras susurrar detrás del mostrador. Otro del equipo de Grant. El tercero, este mes. Agotamiento cognitivo severo. ¿Qué les estaban haciendo allí? Ni idea. Las órdenes eran claras. Mantenerlos con vida. Devolverlos al servicio lo antes posible. Grant decía que tenían una fecha límite. El científico giró la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos estaban desenfocados, vacíos, como si mirara a través de mí. En ese momento supe la verdad horrible. La comunicación con el objeto no era una simple transmisión de datos. Les succionaba la vida. Les destruía la mente. No era diálogo, era absorción. 6 meses después del apagón, llegó el punto de inflexión. Me asignaron la misión de reparar un fallo en la red de transmisión del sector 19, 5 niveles por encima del laboratorio de Grant. Era un almacén sin importancia, pero la desconexión era total.
Peterson estaba de vacaciones. Fui solo. El problema estaba en el router principal. Cuando conecté mi terminal, vi algo imposible. El router funcionaba, pero su software había sido modificado. Alguien o algo había reescrito las tablas de enrutamiento. Todo el tráfico del sector ya no fluía hacia el nodo central. En lugar de eso, se cerraba en un bucle intrincado entre varios conmutadores, y de ahí, un único flujo cifrado se enviaba directamente al nivel 26, evadiendo por completo todos los sistemas de supervisión y seguridad. Era imposible. Para hacer algo así, se necesitaba acceso administrativo total a toda la base y un conocimiento profundo, casi quirúrgico, de la arquitectura de la red. Pero lo más aterrador estaba en otro detalle. La estructura de estas conexiones no autorizadas no era aleatoria, era geométricamente perfecta. Los conmutadores y servidores formaban un patrón que recordaba con espeluznante precisión los fractales en las paredes de los pasillos y la estructura luminosa que vi en el laboratorio de Grant. Estaba usando nuestra propia infraestructura para crecer. Convertía la red en una extensión de sí mismo, una prolongación de su mente, su sistema nervioso. Cada servidor, cada enrutador, era una neurona en esa red viviente. Me quedé paralizado frente al panel del enrutador, con un sudor frío bajando por la espalda. ¿Cuántas redes como esa habría creado en toda la base? ¿Hasta dónde llegaba su influencia? Sabía que no podía simplemente arreglarlo. Si restauraba la configuración estándar, se darían cuenta de que yo sabía, y entonces me esperaba el mismo destino que Michael, o algo peor. Tampoco podía dejarlo así. Cerré el panel e informé a mis superiores que el router había dejado de funcionar y necesitaba reemplazo inmediato. Eso me dio algo de tiempo. Cuando regresé a mi módulo habitacional, ocurrió otro corte de energía, el segundo en mi carrera. Los pasillos quedaron sumidos en la penumbra roja de las luces de emergencia. Sonó una sirena, pero esta vez algo era distinto. La vibración que siempre estaba ahí, de fondo, se intensificó. Se sentía en todo el cuerpo. Los paneles metálicos temblaban y las luces de emergencia no solo se encendían, parpadeaban, pero no al azar, no al ritmo de la sirena. Pulsaban con un código complejo y repetitivo, un destello largo, 2 cortos, una pausa, 3 largos. Era un patrón, un mensaje. Me detuve en el pasillo vacío que vibraba bajo mis pies. Saqué mi tableta, abrí rápidamente el archivo cifrado con fotos y notas antiguas. Encontré la captura de pantalla del análisis de los registros de transmisión de datos que había hecho meses atrás. Había gráficos de ciclos, picos y caídas de actividad. Comparé el parpadeo de las luces con esos ciclos. El ritmo coincidía, exacto, hasta la milésima de segundo. Uno de los ciclos principales de transmisión de datos entre el objeto y el laboratorio de Grant. Ahí estaba, de pie en la penumbra, rodeado por la resonancia, bajo las luces rojas que no parpadeaban al azar, sino con un ritmo significativo, con un mensaje oculto. Ya no estaba encerrado en el laboratorio de Grant, estaba en todas partes, en la estructura misma de ese lugar. Me hablaba a través de la luz intermitente de las lámparas de emergencia. Cuando se restableció la electricidad, la luz dejó de parpadear, los pasillos volvieron a inundarse de esa luz blanca y uniforme, pero yo había cambiado. El miedo, antes abstracto, se había convertido en una certeza fría y tangible. Ya no era un simple testigo, me había convertido en parte del hábitat de algo incomprensible. Cada cable bajo el suelo, cada servidor en el rack, cada lámpara sobre mi cabeza, eran ahora potenciales órganos sensoriales, la voz de esa criatura. Al día siguiente volví al sector 19 y sustituí el router defectuoso, tal como informé.
Hice mi trabajo a la perfección, sin dejar ni rastro de mi descubrimiento real. Para el sistema era solo un ingeniero haciendo su trabajo. Esa se convirtió en mi estrategia de supervivencia. La normalidad absoluta. Llegaba a tiempo, cumplía tareas, rellenaba informes, charlaba con Peterson sobre el clima. Me convertí en un empleado modelo, un engranaje más de la máquina, mientras la máquina misma se devoraba desde dentro. Mi trabajo se volvió mi ventana al mundo de ese ser. Me ofrecí para tareas rutinarias, revisar cables, auditar redes, inventariar almacenes. Era la excusa perfecta para estar en diferentes rincones de la base, para observar. Y lo que veía era aterrador. El ser, el objeto, se comportaba como un parásito organizado. No se expandía caóticamente. Cada movimiento era deliberado. Accedía sistemáticamente a bases de datos específicas. Al principio, archivos sobre física de altas energías y ciencia de materiales. Luego, procesos de producción, esquemas de máquinas con control numérico, especificaciones de cortadoras láser, protocolos de robots de montaje. Su último objetivo, archivos del Departamento Aeroespacial, todo lo relacionado con navegación, astrofísica y comunicaciones a larga distancia. No solo leía, aprendía. La siguiente fase empezó pronto. La base tenía talleres de alta tecnología en niveles 13 y 14, donde se fabricaban componentes experimentales para aviones y satélites. Una noche, sonó la alarma por activación no autorizada. Cuando llegó la seguridad, solo encontraron una impresora 3D metálica en marcha. Ejecutaba un programa sin dueño registrado. El incidente se atribuyó a un fallo, pero sabía que no era así. Una semana después, en una revisión rutinaria del sistema de ventilación, descubrí lo que imprimía. En un contenedor de piezas defectuosas, había objetos metálicos pequeños, formas extrañas, sin ángulos rectos ni superficies planas, espirales y polígonos entrelazados, como cristales, pero con geometría antinatural, no euclidiana. El material era titanio estándar, pero el diseño, de otro mundo. Cogí uno de esos objetos, el más pequeño, frío, pesado para su tamaño, con patrones microscópicos idénticos a los de las paredes. No tenía dudas. El objeto usaba nuestra producción para construir algo para sí mismo. Aprendía y aplicaba ese conocimiento, creando componentes físicos con nuestros materiales. Todo el complejo subterráneo, la cúspide de tecnología y secretismo humano, se estaba transformando lentamente en su fábrica personal. Los superiores perdían el control. Pasé frente al despacho de Richards y vi al coronel y a Grant, la puerta entreabierta. Su conversación era tensa. No podemos contenerlo, Richards. El consumo de energía ha subido un 40%. Construye estructuras informáticas más rápido de lo que rastreamos, dijo Grant, con voz cansada y asustada. ¿Cuánto más necesitas? Zrenia preguntó Richards, frío. No es cuestión de tiempo. Pensamos que era un diálogo, que habría reglas, pero fuimos solo un primer paso. Aprendió todo lo que pudo y ahora actúa solo. Ya no nos necesita. Entonces hay que detenerlo. Inicia el protocolo Omega. «¡No entiendes!», gritó Grant. «Está integrado en los sistemas vitales, en la estructura misma. Si lo desconectamos, derribará toda la base. Somos sus prisioneros. Nuestra única esperanza es entenderlo y tal vez negociar». Richards no respondió, solo miró a Grant con ojos de acero. Lo sabía. Habían perdido el control. Discutían si destruir el objeto y morir con él o esperar su misericordia. La confirmación de que el objeto sabía de mí llegó días después. Estaba frente a mi terminal analizando diagramas de red eléctrica. De repente, la pantalla parpadeó y se apagó un segundo. Al encenderse, apareció una imagen. No era texto ni amenaza.
un esquema tridimensional detallado de uno de esos extraños componentes. Giraba lentamente, mostrando cada conexión y detalle. Duró 5 segundos, luego desapareció y volvió la tabla con datos de consumo. Sin rastro en los registros del sistema. Me quedé paralizado. El frío se extendió por mis venas. No fue casualidad. Era un mensaje. Sabía que había sido descubierto, que el objeto sabía lo que yo veía. No era amenaza. Era como un científico que muestra su trabajo a un asistente. Una constatación fría. Sí, soy yo. Estoy haciendo esto. Sigue con tu trabajo. Tenía que saber qué estaba construyendo. Era la clave, la única información valiosa. Usé toda mi experiencia y conocimiento sobre la base. No intenté hackear directamente. Elegí otra vía. Pedí comprobar copias de seguridad de datos de producción, alegando un corte eléctrico. Era arriesgado, pero creíble. Durante unos minutos tuve acceso al servidor principal de producción. Fue suficiente. En el flujo de datos, abrí un archivo, aunque solo por un instante. Era el plano maestro, el plan que había provocado todo esto. Lo observé más de 10 segundos antes de cerrar la conexión, pero vi lo suficiente para entender que no era un arma ni un artefacto de destrucción. Era algo distinto. El esquema mostraba un aparato enorme, intrincado, que se estaba ensamblando dentro del colosal objeto rectangular que habíamos descubierto. Una maquinaria que se reconstruía a sí misma desde el interior, utilizando nuestra propia tecnología. En el centro, una lente de enfoque, rodeada por docenas de esos extraños componentes en espiral que había encontrado. Estaban dispuestos formando un campo, un entramado de fuerzas invisibles. No había motores ni tanques de combustible en aquel plano. Solo un diseño complejo de una antena capaz de generar ondas gravitacionales a una frecuencia precisa, y en el corazón de ese diseño, unas coordenadas estelares. No pertenecían a nuestra galaxia. Saber lo que se construía no cambió mi rutina. Seguí yendo al trabajo, manteniendo equipos, fingiendo ignorancia, pero ahora mi mirada no solo seguía la expansión de esa influencia, sino un proyecto tangible, concreto. Veía cómo los componentes recién impresos se desplazaban, invisibles, a los niveles inferiores, a través de los cables de alimentación. Se movían usando campos magnéticos como si fueran pasajeros en una red propia. Esto sucedía en las noches, cuando la base dormía. Nadie más que yo podía percibir con tal precisión las fluctuaciones eléctricas. La vibración constante cambió su naturaleza. De monótona pasó a ritmos complejos, casi musicales. Las paredes, el suelo, resonaban con tal intensidad que un zumbido se instalaba en mis oídos. El equipo de Grant desapareció del día a día. Ya no los veía en el comedor ni en la enfermería. Su sector, el nivel 26, estaba herméticamente aislado. Los rumores decían que habían pasado a un modo totalmente autónomo, como si hubieran entregado el control, como si hubieran dejado que aquello mandara. Parecía que simplemente habían dejado de ser necesarios. El objeto había extraído todo lo que quería de ellos. Ahora, como el resto, eran prisioneros. El coronel Richards, en cambio, tomó cartas en el asunto. Vi cómo sus equipos de seguridad se pusieron en marcha, preparando simulacros y escenarios de bloqueo total en los niveles inferiores. Llegaron refuerzos, máquinas enormes, desconocidas para mí, instaladas estratégicamente, generadores de impulsos electromagnéticos dirigidos, sistemas para inyectar hormigón polímero de fraguado rápido. El plan de Richards era brutal y simple. Si no podía controlar al objeto, lo enterraría vivo. Primero, arrasaría con todos los componentes electrónicos usando un pulso electromagnético devastador. Luego, llenaría de hormigón todo el pozo y el nivel 27,
creando un sarcófago artificial a más de 1 kilómetro bajo tierra. Sabía que era inútil. Era como intentar extirpar un tumor cerebral a golpes de martillo. El objeto no residía solo en un ordenador. Estaba en los cables, en el metal, en la propia estructura de la base. Cualquier ataque sería una invitación a la reacción. Y ocurrió la noche del 12 de agosto. Yo estaba de guardia, vigilando los sistemas de soporte vital desde el puesto central del nivel 20. A las 2:17 de la madrugada, vi que Richards había dado la orden. Por canales protegidos, su equipo comenzó a redirigir una potencia colosal hacia los generadores de EMI instalados en el nivel 27. Era el principio del fin, pero no era un ataque furioso, sino quirúrgico. La base comenzó a fallar, pero cada fallo estaba medido, calculado. El objeto sabía exactamente dónde golpear. La ventilación se apagó en los barracones de la seguridad de Richards, atrapando a su propio equipo. Los sistemas automáticos de extinción inundaron el arsenal con espuma. Los ascensores turbo a los niveles inferiores se bloquearon sin explicación. Uno por uno, el objeto cortó todas las vías de ataque de Richards, usando la misma infraestructura que yo había mantenido durante 15 años. Sentado frente a mi monitor, veía cómo la base, ese organismo vivo y complejo, se devoraba a sí misma bajo la voluntad de algo ajeno. En las pantallas de seguridad, las tropas de Richards quedaban atrapadas. Las puertas herméticas se cerraban justo frente a ellos. No hubo disparos, no hubo violencia, solo la fría lógica despiadada de un sistema que se protegía a sí mismo. Richards, desesperado, ordenó activar prematuramente los generadores antes de alcanzar la potencia máxima. A las 2:34 de la madrugada se produjo el impulso. Las luces de la base parpadearon una última vez y luego se apagaron. Todo se desconectó. Todo. Los generadores de emergencia fallaron. Los sistemas de reserva no se activaron. El objeto, anticipando el ataque, simplemente cortó su conexión con la red principal. Nos sumergimos en una oscuridad absoluta, en un silencio impenetrable. Solo se escuchaban gritos lejanos y golpes metálicos contra puertas selladas. Pero no era la muerte del objeto, al contrario. Lo comprendí en el instante en que sentí el cambio final en la vibración. Toda la energía de la base, toda la potencia de sus reactores, que no se había utilizado para el pulso electromagnético, se había redirigido a un solo punto, directamente hacia abajo, hacia el nivel 27. La tierra tembló bajo mis pies con una fuerza brutal. Caí de la silla. No fue un terremoto, fue un solo golpe, puro e increíblemente potente, como si un gigantesco diapasón hubiese hecho vibrar el planeta entero. Duró apenas 3 segundos, y luego todo se detuvo. La vibración, el zumbido, la presencia extraña, desaparecieron. En aquella oscuridad y silencio profundos, comprendí que se había ido. La máquina había funcionado. Las puertas se abrieron y se cerraron. La evacuación duró casi un día entero. Subimos a pie por las escaleras de emergencia, abriendo manualmente las puertas herméticas. La base estaba muerta, no destruida, muerta. La electrónica quemada, los sistemas completamente inertes. En la superficie nos esperaba el ejército, preparado para este escenario. Nos separaron, interrogaron y nos obligaron a firmar otro puñado de documentos confidenciales. La versión oficial, un accidente catastrófico en un reactor subterráneo experimental que provocó inestabilidad geológica. El complejo se cerró para siempre. Me fui de Nevada y nunca volví. Me pagan una buena pensión. En tus documentos dice que fuiste despedido por motivos de salud tras el accidente. Compraste una casa en un lugar tranquilo, lejos de las ciudades, y a veces
Por las noches, miras por tu telescopio hacia ese punto vacío en el cielo, entre la galaxia de Andrómeda y la del Triángulo, un lugar cuyas coordenadas memorizaste. No hay nada allí, solo oscuridad, pero aproximadamente cada 22 días terrestres, todos los observatorios del mundo, profesionales y aficionados, detectan un breve pero intenso destello de ondas gravitacionales. Nadie puede determinar su origen. Creen que es un nuevo tipo de pulsar desconocido, pero yo sé la verdad. Es una llamada entrante y está esperando a que alguien responda. Do you have something